Estamos con Pablo Morales, ¿cómo te va? Inspector del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, oye, estamos con el tema de las emanaciones de gas. Ya vemos lo que pasó en Concepción con la tremenda catástrofe que quedó ahí. Y eso a todo el país nos asusta, digamos. Claro, ciertamente hemos tenido por muchos años atrás, ¿cierto?, una seguidilla de emergencias con gases. Para el recuerdo humano, ¿cierto?, se nos olvida fácilmente. Por ejemplo, lo que pasó en Viña del Mar hace un par de años atrás, lo que pasó en Concón también. Claro, como que ya eso nos olvidó. Se nos olvida, claro, se nos olvida. Y cada vez que existe, digamos, este tipo de emergencias, donde tenemos víctimas fatales, se nos viene a la memoria y tomamos de nuevo el tapete de lo que son las emergencias con gas. Claro. Por ejemplo, ayer ya hubo por lo menos dos. Supe yo aquí en Linares, un jardín infantil y aquí en Brasil con Rengo. Con Rengo. Sí, efectivamente. Ayer tuvimos dos emergencias. La primera emergencia fue en un jardín infantil al lado de la escuela Guidi, donde lamentablemente tuvimos que hacer una evacuación, pero dado nuestro protocolo, ¿cierto?, y que se siguió, no produjo mayores inconvenientes tanto para los niños, ¿cierto?, del jardín como para las tías. Se detectó dónde provenía, digamos, esta emanación, que era los resumideros por descomposición orgánica. Y era una descomposición orgánica que el oficial a cargo, digamos, con nuestros instrumentos que tenemos, determinó que desde ahí provenía esta emergencia, digamos, esta emanación de gas. Y bueno, se tomó los resguardos y se le solicitó al jardín, junto con Carabineros y Emergencia Comunal de la municipalidad, que los niños fueran devueltos a su casa. Claro, especialmente si son niños. Exactamente. Qué linda esa imagen con los árboles y todo eso, pero haciendo abstracción del problema del gas que había ahí. Claro. Pero normalmente, y pasó aquí también en Brasil, casi todo el mundo no quiere que se sepa. Pero eso es complicado porque hay una emanación de gas que por algo pasó. Claro, es complejo. La verdad es que nosotros, dentro de nuestra malla curricular de bomberos, hay un curso que se llama Gases Combustibles, donde nos enseñan a trabajar en este tipo de emergencias. Claro. Y una de los puntos importantes a tomar en consideración por los bomberos es que nosotros debemos evacuar, ojalá, 100 metros desde el lugar de donde es la emergencia. Claro, prácticamente toda casi la cuadra, la redonda. Casi la cuadra completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasó vamos a tomar Tomemos el caso de Concepción. La onda expansiva llegó a 6 cuadras, claro, ¿cierto?, donde hubo destrucción de vidrio, se cayeron algunas cosas de las casas. Es más, el ruido de la explosión se escuchó a 10 kilómetros de donde se produjo la explosión. Pero hay una concatenación de errores más o menos graves, ¿eh? Se minimizó, claro, porque ya había habido olor acá, incluso la gente no quería entrar cuando vemos al prevencionista ahí que... Claro, desafortunadamente hubieron malas decisiones, tanto digámoslo así, de la clínica como de la empresa de gas. Hubo de varios ahí. Claro. La verdad es que nosotros como institución desconocemos en qué va la investigación, claro, ¿cierto?, los detalles, pero sí tomamos esto en consideración para que a nosotros no nos pase. Hay que aprender. Digamos, claro, digamos, de la tragedia tenemos que aprender y sacar las cosas malas que se hicieron allá, para que nosotros no nos pase acá en nuestra ciudad. No se puede minimizar. Cuando hay olor a gas, yo prefiero tomar precauciones. Efectivamente. La idea es no minimizar esta emergencia. Mejor pasar de alaraco que el asunto... Sí, porque independiente que sea una emergencia menor o mayor, ¿cierto?, digamos, las consecuencias van a ser igual de graves, aunque sea menor o sea mayor. Claro. Bueno, me gustaría ir viendo a las situaciones de aquí. ¿Cómo se puede reconocer una persona que hay una fuga de gas, un espacio de trabajo? Ahí. Bueno, lo más común es el olor. ¿Ya? El gas de por sí no trae olor, pero las empresas, claro, las empresas
le adicionan un odorizante para que nosotros podamos reconocer que tenemos una fuga de gas. Claro. Independiente que sea mayor o menor. Claro. Hay una fuga de gas y eso... Hay una fuga de gas y eso nos da la alerta, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que, determinar la causa o de dónde proviene, nos puede ayudar. ¿En qué sentido? Si estamos, por ejemplo, en nuestra casa y sabemos que la fuga viene desde la cocina, ¿cierto?, o la cañería de la cocina, voy a cortar el gas que viene desde afuera. Normalmente los cilindros están afuera de la casa, yo voy a cortar el gas y voy a tener que llamar, ojalá, a un técnico reconocido, digamos, o certificado para que me pueda hacer un trabajo y cambiar a lo mejor las conexiones. Normalmente son en conexiones las fugas de gas que tenemos. Para saber que sabe, por eso tiene que ser reconocido, porque sí. Yo podría ir, no, si algo sé, pero ahí yo en gas prefiero no jugarme así nomás. Sí, efectivamente, ¿no? Y estamos hablando de que el gas es un enemigo silencioso, a pesar de que emana un olor, es silencioso, ¿cierto? Y en el minuto de que ya esta emergencia se nos va de las manos como persona natural... Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona que se da cuenta que en su lugar de trabajo, oficina, en la casa, hay una fuga de gas? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer le pongamos ojo a eso. Ventilar la casa. Ya, abrir la ventana, las puertas. Abrir ventanas, puertas. Si tenemos reconocido, ¿cierto?, de dónde proviene la emanación, que puede ser, como lo dije anteriormente, desde la cocina de la casa, cortar el suministro de gas, evacuar, ojalá avisarle a mis vecinos que tengo una emanación de gas, para que ellos también evacúen. Es bueno que los vecinos sepan. Es bueno y necesario. Ahora, si proviene, por ejemplo, de la mala instalación de la válvula del cilindro, ¿cierto? Lo ideal, o muchas veces son ¿cómo se llama? Estas llaves de paso que tienen los cilindros. Ya. Eso, lo ideal es llamar a la empresa que me proporciona el gas. Pero ¿dónde la voy a llamar? En un lugar seguro, después que yo evacúe. No se debe cortar la luz, por ningún motivo. Antiguamente nosotros los bomberos decíamos, corte la luz, o llegábamos nosotros y cortábamos la luz. Y ahora no se debe cortar. No se debe cortar la luz. ¿Y por qué ahora? Nosotros no... A ver... Yo lo que no era hecho es prender, porque ahí prender y apagar es fatal. No, ni prender ni apagar, por lo mismo. Porque si yo corto la luz, hay electrodomésticos que producen chispas. Ya. Incluso el refrigerador se ha sabido que queda un par de segundos con su termostato y después se corta. Y eso produce una chispa. Ya, el problema es la luz por las chispas que produce al apagar y prender. Si yo tengo la luz encendida, la dejo tal cual. Ya. O sea, lo ideal es no encender ni apagar, ni cortar la luz, que son tres cosas fundamentales. Cero, entonces. Y una vez que evacúe, como le digo, llamar a la empresa que me suministra el gas, informarle que tengo una emergencia y de la misma forma llamar a los bomberos para que nosotros podamos acudir y podamos por lo menos decir esta emergencia o usted puede ingresar a su casa y ya está controlado. Me cuelgo al tiro de lo que usted dijo. ¿Qué es lo primero que hace bomberos ahí cuando se produce la emergencia? Nosotros llegamos y tenemos un equipo de detección de gas donde vamos a determinar de dónde viene la fuente de la emanación. Si podemos cortar el gas desde donde está siendo suministrado, matriz, ¿cierto? La parte matriz de un cilindro o de una cañería, ¿cierto? Lo vamos a hacer y vamos a ventilar de la misma forma que puede ventilar una persona, pero utilizando otros métodos que nosotros podemos implementar y que no revisten el peligro para la ciudadanía. ¿Qué deben hacer los vecinos en ese caso cuando saben que hay esas emanaciones de evacuar. gas? Junto con los vecinos. Debemos tomar conciencia de este tipo de emergencias que son graves y debemos hacer la evacuación junto con, el vecino que tiene esta emergencia o este problema. Ahora, ¿qué debe hacer una persona que se da cuenta que las instalaciones de su casa no cumplen con los estándares o están fallando? ¿Tiene que llamar a bomberos o hay otras instancias? No, llame directamente a un técnico. Ya. Si yo considero que las instalaciones que tengo en mi domicilio son relativamente antiguas, ¿cierto? Necesito hacer un cambio de cañería. Hoy día la SEC dice que las cañerías de gas no deben ir por dentro enterradas, tienen que estar visibles por lo mismo. Entonces, si yo
considero que tengo, digamos, una cañería bastante antigua o que reviste algún problema, debo llamar a algún gaffiter, ¿cierto? Ojalá sea técnico y calificado para poder hacer este trabajo porque es de alto riesgo. Me parece que hay un grupo de personas que están, pero uno no sabe dónde preguntar, que tenga la certificación. Puede haber otros que sepan mucho, pero si no están calificados uno no sabe si saben o no. Ese claro, es el problema. pero muchas veces resulta digamos, del traspaso de voz que se llama, ¿cierto? O de recomendación. Muchas veces a nosotros nos recomiendan un gaffiter que ya ha hecho varios trabajos, entonces ya sabemos que más o menos cuenta con la calificación y que hace un buen trabajo. Pero yo pienso que, dado lo peligroso que es, debería haber una calificación y debe haberla. No digo que no la haya, solo que yo no la sé. Existe. Lamentablemente, a lo mejor para los gaffiters, ¿cierto? Es un poquito costoso certificarse porque tiene que ir a Santiago, tiene que hacer un curso, tiene que regirse por eso para que pueda ser una persona calificada. Pero insisto, hay personas que trabajan por muchos años y han hecho un muy buen trabajo. O saber si alguien ha trabajado 20 años y nunca le han explotado las cosas, no es ha aprendido o sabe. Entonces, pero hay que ver eso, conversarlo, tocarse un poco más de tiempo, conversar con el gaffiter, preguntarle. ¿Dónde aprendí? Pero algo, tomarse tiempo. Hay cosas que a uno le dicen cuando una persona no sabe de lo que está haciendo y cuando sí sabe bastante de lo que está haciendo. Claro, si no se sabe los nombres, la cosa, el coso, esto ya está peligroso. Claro, ya no es una persona muy calificada. No es muy calificada, muy técnica, porque el técnico habitualmente sabe lo que es, aunque yo no le entienda, pero le puedo preguntar, ¿qué me dijo ya entonces? Exactamente, o sea, lo más probable es que vaya a hablar con sus palabras técnicas, pero si yo le pregunto qué es lo que es, me va a poder explicar con sus para que yo pueda entender. Claro, un flexible, qué es lo que es, entonces... Exactamente. Ahora, lo que sí podemos recomendar es que todavía nos encontramos con casas que tienen de estas mangueras amarillas que venden todavía en algunas tiendas comerciales. Ya. Esas aproximadamente 6 meses su duración. Duración, o sea, cambiando cada 6 meses. Entonces se recomienda que vaya a alguna tienda, ¿cierto? Y en vez de comprar esta manguera amarilla cada 6 meses, compre un flexible que le va a durar por muchos años. ¿Cuántos años durará el flexible? Un flexible, ojalá cambiarlo cada 2 años. 2 años, de todas maneras es poco. O 3 años. Pero resiste un sismo que, digamos, nosotros estamos más expuestos a un sismo. Y en cambio la manguera, por variación de temperatura, esta se va quemando como es plástica. Va quedando muchas veces la forma rígida que estaba y yo la voy a sacar y va a mantener su forma. Entonces eso tenemos que evitar. Yo hace unos 2 o 3 meses cambié varios de estos flexibles en la casa porque uno dice... Sí, son una fuente de el flexible del agua no es muy importante. El del agua, claro, pero por último se le puso una inundación. El del gas sí es importante, sobre todo cuando usamos estufa a gas o tenemos, por ejemplo, cilindros de 45 kilos. Ahí debemos usar, ojalá, estos flexibles. Claro, y el gas de cañería aquí no lo hay, pero es peligrosísimo porque eso sigue. El otro se le acaba algún minuto. El gas de cañería, que es lo que relativamente pasó en Concepción, que es gas natural comprimido, es más volátil o es más liviano que el aire, por ende tiende a subir, ¿cierto? Y de ahí empieza a bajar, cuando ya llenó el espacio de arriba, en un domicilio tiende a bajar. ¿Y ahora qué pasa con este gas de que es más pesado que el aire? Por es más pesado y se va abajo. Por eso la recomendación es que no corte la luz. Ya. Pero ahí habría algunas cosas, porque si uno mira en la casa, tiene un perrito chico, por ejemplo, el perrito empieza a andar medio somnoliento, o sea, podría ver que el gas se fue abajo. Exactamente, pero todo el gas, independiente que quede mucho o poco, va a emanar ese odorizante que nosotros nos va a hacer reconocer que tenemos una fuga de gas. Ahora, es complicado si nosotros nos quedamos con esa fuga y no ventilamos el sector, no ventilamos la casa. El odorizante no mata, pero sí el gas. Sí, los componentes que tiene el gas, eso podría causarnos la muerte. Claro, el odorizante es para que nosotros... sepamos que tenemos esa... nos demos cuenta, ¿no? Exactamente. Hay una cosa que uno la ve varias veces. Uno tiene que transportar un balón de gas en el cilindro, en el auto.
porque no quiere pagar los 1.000 pesos, no sé cuánto vale que se lo vayan a dejar, pero uno ve mucho eso. ¿Algunas recomendaciones? Hoy día está más o menos al mismo nivel de que yo vaya a comprar al... Sale al casi sur, lo mismo, pero es un riesgo mismo. adicional eso. El riesgo, claro, según la ley de tránsito dice que nosotros no podemos transportar ningún elemento químico, ¿cierto?, dentro de nuestro vehículo. Esto reviste un alto grado también de peligrosidad. Yeah. En caso de que nosotros tengamos un accidente de tránsito, ¿cierto? Un choque. Claro, una colisión o un choque, y justo fue en el lugar donde está el cilindro de gas, lo más probable es que reviente la válvula una válvula de seguridad que traen estos cilindros. Y eso va a provocar que el roce, ¿cierto?, produzca la inflamación del gas y se empiece a encender el auto. Si la persona, por X motivos, queda atrapada dentro del vehículo, lamentablemente se va a quemar. Claro. Entonces, es un riesgo que nosotros corremos por ahorrarnos a lo mejor 1.000 pesos. Sí, es peligroso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto que es ahora que está tan en boga aquí en toda la ciudadanía. Sí. Pero además, fíjate que no es normal que ustedes tengan 2 salidas en un día, no, digamos. Ya no es porque normal. La gente vio que, esto es peligroso. Sí, y le queremos decir a toda nuestra ciudadanía, a todas las personas en realidad, que si tienen una emergencia con gas, nos llamen de inmediato. ¿Ya? Tomen la recomendación. Nosotros normalmente estamos haciendo recomendaciones en nuestras cuentas de redes sociales, en el fanpage de Bomberos Linares, en el Twitter y en el Instagram. Siempre estamos subiendo recomendaciones que hacer. Y hoy día, como está en el tapete el tema del gas, ya hemos subido algo más o menos cortito para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Y aquí dijimos muchos tips Muchas importantes. cosas. Muchas gracias, Pablo. Que estés Gracias muy bien. a usted. Buen día.